Bien, familia, bendiciones. Doy gracias al Señor, pues bueno, una semana más. Espero que haya sido de mucha bendición esta semana para ustedes. Claro, no ha terminado la semana, pero hace una semana que nos vimos nosotros. Así que espero que en esta semana que no nos hayamos visto, Dios les haya bendecido, les haya usado y hayan tenido días de mucho provecho. Así que para mí ha sido de mucha bendición y siempre con la expectativa y con el buen ánimo de encontrarme con ustedes. Así que vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Padre, bendecimos tu nombre y gracias te damos. Gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú has permitido, has concedido que nosotros tengamos, Padre, para estudiar, escudriñar tu palabra. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente de modo tal que nosotros podamos comprender con mayor precisión tu palabra y vivir conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Verso número 17, donde Pablo habla de su ministerio. Recordemos que le fue informado, y es que en la iglesia hay divisiones de pequeños grupitos dentro de la iglesia, unos que dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, otros que son de Cefa y otros que son de Cristo. Existe este problema. Pablo se enfoca en sí mismo para tratar de erradicar el problema que hay de división en la iglesia, tratando de mostrar que ni Cefas, ni él, ni Apolo es la identidad de ellos, sino que su identidad debía ser Cristo. Y ahora va a hablar sobre la persona de Cristo, o sea, está hablando sobre la persona de Cristo. Él se desecha a sí mismo porque dice que no ha muerto él por los demás, que no ha bautizado a ninguno. Y también, por supuesto, dice que él fue mandado por el Señor a predicar el Evangelio. Ahí nos quedamos, donde Pablo está tratando de sacarse él del protagonismo y poner al Señor como el protagonista de la historia y del cristianismo mismo, que debe ser la, el eje de nuestra identidad. Ahora bien, pasamos al verso 18, donde Pablo ahora sigue argumentando sobre la persona de Cristo, para centrar, lo que está tratando es de centrar a la iglesia en Cristo y de centrarlo de todo ello, de todo lo que los tiene ellos divididos. Ya, bueno, verso 18. Vamos a leer verso 18 hasta el 31 y después lo vamos a ir comentando poco a poco. Dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios las sabidurías del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, pues volvemos a donde nos quedamos, y es que ahora el Señor está a través de Pablo está tratando de centrar a la iglesia en Cristo de nuevo. Y Pablo empieza diciendo, recuerden que Pablo dice que él fue llamado a predicar la palabra del Señor, o sea, el Evangelio, predicar lo que se le había mandado del Evangelio. Y ahora, por supuesto, en vez de usar la palabra Evangelio, usa la palabra de la cruz. O sea, usa esto, dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la predicación que él está presentando, que es el Evangelio, este Evangelio que consiste en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice, es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo los centra y le dice esto, miren, entiendan, los que no son salvos no entienden absolutamente lo que ha sucedido en la cruz del Calvario y ven esto como una locura. En el tiempo de Pablo y en el tiempo de recién muerto el Señor, cuando le hablabas a un gentil, o sea, cuando le hablabas a un judío común que había entendido la ley y vivía bajo aquellos partidos religiosos del momento, cuando le preguntabas qué había pasado en la cruz del Calvario, decía, mataron un bandolero, sencillamente mataron un maldito según la ley. Eso no tiene significado ninguno. Eso es lo que pensaban estos judíos arraigado en sus tradiciones y no en la propia Biblia. Por eso es una locura. O sea, ¿quién va a creer en alguien maldito? Porque está escrito en la ley, maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo van a creer en esto? O sea, esto es lo que podía decir un judío no convertido. Si le preguntaba a un gentil, el gentil decía, ¿cómo salvarme a mí un hombre en una cruz? Un hombre que es Dios y a la vez colgado en un madero. ¿Qué, o sea, qué fortaleza, qué poder puede haber en esto para salvarme a mí? Cuando todos los gentiles en el tiempo de Pablo, o sea, en los Corintios, estaban llenos de las enseñanzas filosóficas de todos aquellos grandes filósofos que tenía Grecia. Cuando presentaba esto, decía, eso es una estupidez. Entonces Pablo dice, claro, para los que no son salvos, esto es una locura. Esto realmente es una locura. Pero para nosotros, o sea, los que somos salvos, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. O sea, no lo entienden ellos, lo critican y se burlan, pero nosotros que hemos sido salvos entendemos que es poder de Dios por lo que ha obrado Dios en nuestras almas. Y aquí viene algo muy, muy significativo. Una persona un día me preguntaba a mí, ven acá, ¿qué tú le encuentras? ¿Qué tú le encuentras al Evangelio? ¿Qué tú le encuentras a la Biblia? ¿Qué le encuentran a ustedes al Nuevo Testamento y a todo eso que ustedes se leen, a todos esos cánticos que ustedes hacen? ¿Qué ustedes le encuentran en eso? Yo he ido muchas veces a la iglesia, me pongo allí y no me pasa nada. Y ustedes es como unos locos fanáticos con esto. ¿Qué es lo que pasa? Le digo, sencillamente lo que ocurre es una cosa, que nosotros hemos conocido al Dios que adoramos. Y como hemos conocido y hemos sido salvos, podemos entender lo que esto significa para nuestra alma. Podemos tener esa cara de que para ustedes es tonto, pero para nosotros es una felicidad increíble. Es un gozo terrible, tremendo en medio de las dificultades. Pero ustedes no lo pueden entender. ¿Cómo lo van a poder entender? Un día un materialista, amigo mío, me preguntó, ¿sabes? Yo no puedo entender que tú creas en Dios. O sea, no llegar a un punto que eh, tú te hayas idiotizado un poco y tú no hayas entendido bien la realidad y tú digas que crees en Dios, pero mañana digas que no crees en Dios. Y dices, mira, antes de conocerle, lo pude negar. Y cualquiera incluso me podía decir que no existía. El gran asunto ahora es que no le conozco, o sea, que yo le conozco. El gran asunto ahora es que yo le conozco y conozco quién es él. O sea, ya no le puedo negar. Ya no le puedo negar porque le conozco y le he disfrutado, he vivido y vivo con él. O sea, ya no hay vuelta atrás. Le conozco. Y Pablo le está diciendo a ellos, los que no conocen, los que son irredentos, los que no son convertidos, los que no son salvos, la predicación de la cruz de Cristo, el Evangelio, es una locura, pero para nosotros es poder de Dios, lo hemos experimentado. Dice, verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Por qué estas personas que no conocen a Dios solo perciben una locura? ¿Por qué será que ellos lo perciben? Escuchen esto, esto está dentro del plan de Dios. Esto está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios está ¿qué cosa? Que la inteligencia del ser humano, independiente, apartada de Dios, aunque se crea muy inteligente, son unos idiotas. Literalmente, están idiotizados porque Dios se burla de su inteligencia y les dice, yo voy a destruir tu sabiduría, porque lo que tú consideras lógico y sabio en tu mente,
y lo que debe ocurrir según tu plan y tu entendimiento no va a suceder. Lo que tú no puedes imaginar y lo que tú dices que no puede ser es lo que yo voy a hacer y voy a frustrar tu inteligencia. Vas a quedar frustrado en tu propia necedad. Tu inteligencia propia la voy a destruir delante de tus ojos. Esto es lo que está, por supuesto, está citando a Isaías, tanto el verso 19 y 20 lo está citando y tiene que ver en gran manera con los judíos, pero de todas maneras aplicable a esto. Ahora el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Recuerdan ustedes que dijimos que la congregación de Corinto estaba, habían dos tipos, o por lo menos dos tipos de personas dentro de la comunidad cristiana? Estaban los judíos y estaban los gentiles, o sea, las personas comunes del Corinto. Y Pablo está escribiendo tanto a judíos como a gentiles. De modo tal que ahora Pablo va a colocar un verso de Isaías muy apropiado para ellos. Dice, ¿dónde está el sabio? Por supuesto, apunta a qué cosa. A los filósofos de Corinto, o sea, de toda Grecia. ¿Dónde están ellos que no han podido? O sea, se está burlando prácticamente de ellos. Dice, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los inteligentes y los sabios que no pueden ver lo que ha pasado en la cruz? ¿Dónde está la capacidad de ellos de razonar que ellos con su mente no pueden llegar allí? ¿Te das cuenta que por muy sabios que parezcan, no son tan sabios nada? ¿Dónde están esos sabios que ustedes tienen? ¿Dónde están los sabios griegos? ¿Dónde están esos filósofos? Verso, seguimos, entonces dice, ¿dónde está el escriba? Refiriéndose a los estudiosos de la ley. Ahora, apuntó aquí a los gentiles, ahora apunta a los judíos y le dice, a ver, ¿dónde están los estudiosos de la ley de ustedes? ¿Dónde están esos judíos? ¿Dónde están esos judíos que dicen que son estudiosos de la ley y no encuentran a Cristo ahí? ¿Dónde están ellos? No son sabios nada, no son tan inteligentes, no son tan religiosos, no son tan cercanos a mí, no me conocen. Dice, ¿dónde está el que discute asuntos de este mundo? O sea, apunta también a los retóricos que hablan cualquier tontería con tal de atraer a las personas en su tiempo. O sea, eran un poco como los sofistas de su tiempo. Y acaso, y ahora viene en la última parte del verso, dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Le dice, se dan cuenta que ni los religiosos de Israel, ni los filósofos de Grecia, ni los sofistas que se dedican a hablar tontería para llamar la atención, ni nadie de esto, se ha quedado el mundo sin sabio, porque Dios los ha ridiculizado a todos, los ha dejado en vergüenza a todos, porque ninguno de ellos pueden entender la cruz. Esto es lo que Pablo le está diciendo. A verso 21. Y ahora Pablo dice, escuche para que usted vea, qué lindo está esto. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Está diciendo el apóstol Pablo qué cosa. Puesto que el mundo, por su inteligencia y su sabiduría, por esa eminencia que ellos creen tener, por esa agudeza de inteligencia que el mundo cree tener, por medio de esa sabiduría, Dios en toda la creación se hace visible, todo lo creado se hace visible. Y allí está Él. Pero el hombre que se hace tan inteligente, cuando mira hacia allá, ni siquiera puede conocerlo Él, ni siquiera puede entenderlo Él. Y dice, bueno, y ya que Él, que se hace tan inteligente, con su sabiduría, no puede ver allí a Dios, no puede descubrir allí a Dios, no puede volverse allí a Dios, entonces hace Dios algo. ¿Qué hace Dios? Según el verso número 21, dice, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, estos inteligentes que no ven a Dios en ningún lado, ni pueden verlo, ni pueden encontrarlo, Dios manda a predicadores que proclamen su palabra y por medio de la proclamación de la palabra de Dios, del evangelio, entonces Dios salva a aquellos que Él ha querido salvar. Aquellos que Él obra en sus corazones, obra en sus ojos, abriendo sus ojos para que puedan ver y entender.
No son los que están en una torre de marfil estudiando filosofía y estudiando grandes pensamientos los que encuentran a Dios mirando a las nubes o mirando a las estrellas. No, no es así. Ese no es el método. Ese no es el método. El método es la locura de la predicación. Esto nos vuelve a centrar, esto trata de centrar a, a los corintios, pero nos trata de centrar a nosotros de nuevo. ¿Por qué digo nos trata de centrar a nosotros? ¿Cuántos artilugios nosotros usamos para que las personas conozcan a Dios? Conozcan a Dios. ¿Cuántas cosas usamos nosotros para que las personas vengan a Cristo, como se dice hoy día, para que el pecador venga a Cristo, para que entregue su corazón a Cristo? ¿Cuántas cosas usamos desde el púlpito y en la iglesia y en los tratados que entregamos para que las personas conozcan a Dios? Y sin embargo estamos actuando muy parecido a estas personas. ¿Sabe por qué? Porque tratamos de usar psicología yendo a los sentimientos de la persona. Yo sé que tú estás triste, yo sé que tú te sientes mal, yo sé que tú has sido apartada de tu familia, yo sé que no te quieren, pero ¿sabes algo? Cristo te ama y tiene su corazón abierto para amarte más todavía. Ven, ¿sabes lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? No, no estamos usando la filosofía. No estamos usando la filosofía, estamos usando psicología, no estamos trabajando sobre las emociones y los sentimientos de las personas para que estas personas se sientan sugestionadas y vengan y digan, levanten las manos y digan, yo creo en Cristo, pero ¿qué cosas creyeron de Cristo? Que la predicación de un Cristo psicólogo, del psicólogo Cristo, ¿qué es lo que le están presentando? O del Cristo financiero. Yo sé que tú estás lleno de deudas, sé que estamos en un momento de crisis mundial, sé que las cosas están difíciles, pero ¿sabes qué? Cristo paga tu deuda. Cristo puede pagar tu deuda y puede hacerte rico y puede bendecirte. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué le estamos diciendo a ellos? Estamos usando el Cristo financiero, el Cristo de la finanza, el economista Cristo, lo estamos usando para que las personas vengan a la iglesia. O si no, empezamos a filosofar. ¿Quieres saber en verdad si Dios existe? Y entonces empezamos a usar todos los argumentos filosóficos de la existencia divina. Tú ves, este mundo tiene una lógica de existencia. Y empezamos a enseñarle a las personas que cada nube, que cada agua, que cada tierra, que cada alimento, que cada todo, es un conjunto de cosas que ilumina, o sea, a través de filosofía. Tratamos de enseñarles. Pero ¿sabes qué? Lo único que estamos haciendo a las personas es creando una disposición mental hacia la existencia de un ser trascendente que existe allá afuera. Pero esa no es eso no es lo que salva al pecador. Eso no es lo que salva a la persona. Lo que nos salvó a ti y lo que nos salvó a mí, ¿sabe qué fue? La locura de la predicación. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Tú eres un gran pecador. Mereces ir al infierno. Y de hecho hay un infierno preparado para todo aquel que obstinadamente le da la espalda a la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Dios ha provisto salvación en su Hijo Jesucristo, que vino, nació pobre, creció, cumplió la ley, pero fue humillado y maltratado y fue clavado en la cruz del Calvario como un delincuente, como un malvado. Él cargó sobre él toda nuestra culpa y toda nuestra impiedad, y él puso sobre aquel que cree en él toda su justicia y toda su verdad. Ese es el mensaje de la cruz. Si tú no te sientes pecador, si no, tú no te sientes pecador, si no sientes que necesitas perdón por tus pecados, entonces este mensaje te va a hacer locura y por lo tanto no te va a salvar. Pero lo que Dios salva, lo salva por la locura de esta predicación. Si estamos en una iglesia donde no se está predicando la locura de la cruz para tratar de agradar y de conquistar el corazón de las personas, permítame decirle, hermanos míos, que si en el mensaje evangelístico de la campaña evangelística el 31 de diciembre, o sea, o de la Navidad o el de la Semana Santa, si no es la locura de la predicación,
de la cruz. Entonces, nada. De hecho, si todo el cristianismo se centrara en esto, por eso que Pablo está haciendo, en la locura de la predicación, de la palabra, la locura de la cruz, entonces habría más entendimiento y más unidad. Bien, seguimos. Eh, verso número 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí vuelve Pablo, ¿dónde? A poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque sabe bien que a quienes están allí, ¿quiénes son? Gentiles, pero gentiles griegos. Y está ahí quienes judíos que están allí con ellos. El Pablo va directo al asunto. Dice, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Porque los judíos piden señales. ¿Qué pasa? El judío acostumbrado en el Antiguo Testamento a todas estas señales y prodigios, de hecho, le demandaron a Cristo muchas veces, danos una señal, danos una señal. O sea, danos señal. Porque ellos lo que quieren, lo que querían es señal, y dice, pues no se le va a dar señal ninguna. El judío pide señal y dice, y el griego está o sea, buscan sabiduría, o sea, buscan lógica, argumentos lógicos elaborados, buscan filosofía, buscan doctrinas de alto conocimiento y dificultades para entender, para que esto tenga lógica y sentido, para que esto se pueda creer. O sea, la diferencia entre los griegos y los judíos, lo que piden, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El apóstol Pablo está diciendo, ¿qué cosa? Pues mira, ni señal para los judíos, ni filosofía para los gentiles y los griegos. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Vuelve Pablo, crucificado. La cruz de Cristo. Lo predicamos allí, clavado en la cruz del Calvario. Lo predicamos allí, junto con dos bandoleros, junto con dos bandidos. Allí lo predicamos a él, allí sufriendo, allí teniendo sed, allí clamando a su padre por su abandono. Lo predicamos así, dice el apóstol Pablo. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, como ya vimos ahorita, y para los gentiles locura. Claro, porque para los judíos ver a un hombre colgado en un madero, eso era maldición, y para un griego eso era una estupidez, que alguien así me pueda salvar. Eso era una tontería. Ahora sí, verso 24. Dice, en cambio, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, sin embargo, de estos judíos y de estos griegos que han venido a ser salvos, que se han salvado, entonces, tanto estos judíos como estos griegos, entonces la predicación de la cruz es poder. Entonces es poder para ellos. Pablo está haciendo la transición entre judíos y griegos no creyentes y ahora trayéndolo a los creyentes judíos y griegos. Para nosotros que hemos creído, entonces, pues esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. No, no filosofía griega, sino sabiduría de Dios, entendimiento de Dios. Ahora viene, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Para los judíos, decir cómo se les ocurre a esta gente decir que este maldito de aquí va a ser su líder y va a ser en quien van a ser fundamentado eso. Qué tontería más grande. Y vienen los griegos y dicen, ¿cómo este hombre crucificado nos va a salvar a nosotros? ¿Qué poder tiene este? ¿Qué cosa ha enseñado este? ¿Qué tiene este para darnos a nosotros, para salvarnos? Para eso Platón, Sócrates, Aristóteles, que nos enseñaron el camino del gran pensamiento. Esa gente sí, pero dice el apóstol Pablo, esto parece insensato para ellos. Le parece insensatez divina. Insensato Dios, dice, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué? Porque todo pensamiento y todo sistema religioso
con todo eso que ellos planearon y lo hicieron meticulosamente, aunque parece lo máximo, no hace nada porque lejos de salvar a la persona, lo manda para el infierno. Tú podías ser un judío muy consagrado, muy fariseo y muy todo lo que tú quieras. ¿Sabes qué? No conociste a Cristo, te reíste del crucificado, quisiste salvarte por el cumplimiento de la ley buscando una justicia que no podrás alcanzar por el cumplimiento de ella, te vas para el infierno. Ese plan sabio tuyo, religioso, vas para el infierno. Y tú, con toda esa filosofía y todo ese conocimiento que tú quieres tener y esa elevación de pensamiento y de tu alma, pensando que eres más superior que todo el mundo, que has alcanzado, ¿sabes por dónde vas con toda tu filosofía? Si le has dado la espalda a Cristo, te vas al infierno. Vas al infierno, sencillamente. Y dice, por eso es que eso no es sabio. Dice sencillamente, lo que ellos llaman insensato es más sabiduría de lo que ellos tienen. Es mucho más sabio que lo que ellos tienen. Y después vamos a ver por qué. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahí vamos. Para un judío, tú decirle que Dios se había encarnado, empezando por ahí, decir, ¿cómo? Que Dios se ha hecho tan vulnerable, que Dios se ha hecho tan vulnerable encarnándose en un ser humano, se ha rebajado tanto. No, 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 no. Eso no puede ser. Segundo, que se ha hecho maldito y ha ido a una cruz para morir. ¡Qué blasfemia! Eso es blasfemo. Eso es blasfemo totalmente. Y por supuesto, decirle a un griego a todo esto que la eternidad Dios ha venido y se ha encarnado y que ha muerto crucificado para con su muerte salvar a alguno, por ejemplo, dicen, no, no, esto es inadmisible. De hecho, recuerden que cuando Pablo fue a Atenas, si ustedes leen el pasaje en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas y llega allá, se topa que son muy religiosos, pero sobre todo el espíritu ateniense era todo lo nuevo les gustaba. Y cuando oyeron a Pablo predicar, dijeron, este es un predicador nuevo, un palabrero nuevo, un filósofo nuevo, vamos a ver lo que trae. Llevaron a Pablo, lo pusieron en el Areópago, lo pusieron en el lugar honorable donde hablaban los sabios. Y Pablo empezó recitando poesías de ellos y ubicándolo a todos ellos. Pero cuando Pablo habla del crucificado y de la resurrección, dicen, Pablo, está bien, otro día hablamos, seguimos el tema. Otro día hablamos de ello. Porque claro, es una locura para ellos creer que esto, pues bueno, Dios le está diciendo, lo que para ustedes es debilidad, lo que ustedes creen débil es más fuerte que lo de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes con toda la fortaleza de su religión y con toda la fortaleza de su filosofía no resuelven nada. Sin embargo, yo haciéndome vulnerable, encarnándome, teniendo sed, teniendo hambre, naciendo en un pesebre, viviendo pobre en una casa, con mi familia, siendo tildado por loco por mis propios hermanos, tenido por loco por mis propios hermanos, escogiendo a pobres que estuvieran cerca de mí, sencillamente no siendo acaudalado económicamente, vituperado por todo, escupido, maltratado, crucificado, tenido por un bandolero, por un hereje, teniéndome por todo ello y colgándome en la cruz del Calvario. Fíjese, todo eso que es para ustedes debilidad es más fortaleza que los de ustedes, porque los de ustedes no sirve para nada y el mío saca a las personas del infierno y lo lleva a la gloria. Esta es la gran diferencia, según el apóstol Pablo. Está contrastando uno y otro. Y recuerden, y aquí es un buen momento para hacer un poquito de introspección, recordar un poquito atrás. Recuerden que Pablo está tratando un tema de división dentro de la iglesia, que hay gente que está peleando por Apolo, por Pablo y todo, y Pablo está desarmando todo para dejar a Cristo como el eje de la identidad de ellos. Siempre es bueno recordarlo, aunque veamos todos estos versos, recordar dónde estamos para no salirnos de aquí. ¿Ya? Entonces, seguimos. Eh,
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este verso es curioso porque antes yo me sentía como un poco incómodo con este verso. No sé si a alguno de ustedes le pasó esto, pero yo me sentí un poco incómodo cuando yo leí esto. Yo decía, ¿por qué Pablo le dice al Señor eh, débil, que Dios tiene algo débil y que Dios es insensato? Y eso me ponía un poco mal, claro, hasta que no entendí que Pablo lo que está es contrastando la sabiduría y el poder de lo que no es Dios con lo que es Dios. O sea, lo que ustedes miran como debilidad, lo que ustedes miran como necedad, resulta que es más fuerte y más sabio que todo lo que ustedes son. Entonces, a lo mejor a algunos de ustedes le ha chocado esto, pero a mí me chocó muchísimo cuando yo lo leí las primeras veces. Decía, no, 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 yo no puedo entender cómo Pablo hizo esto, pero bueno, ya lo entendemos. Dice, verso número 26. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora Pablo los vuelve a ellos. O sea, olvidémonos de los griegos, olvidémonos de los judíos y ahora volvamos a nosotros. Mírense ustedes mismos y vean, miren que no hay muchos de ustedes, ni son ni muchos estudiantes de la Universidad de Atenas, ni son grandes filósofos ustedes, ni son nobles de títulos, ni tienen mucho caudal algunos de ustedes, nada, nada de esto. O sea, Dios no ha escogido a esta gente. Mírense a ustedes. Mírense ustedes mismos lo que han entendido todo esto, que no son ni los sabios, ni los inteligentes, ni los acaudalados. Mírense ustedes mismos para que vean quiénes son ustedes. Dice, verso 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora vuelvo Pablo a decir, ahí viene Dios a arremeter otra vez contra los sabios de este mundo. Vienes a hacerlos añicos, vienes a ponerlos en ridículo. Ya todos esos sabios no pueden entender esto, todos estos sabios se van a perder esto, todos estos sabios no pueden ni acercarse a esto. Sin embargo, tú que no eres sabio, tú que no eres rico, tú que no tienes mucho título, tú que no tienes un gran renombre, tú que eres de lo vil y menospreciado, te ha traído Dios a compartir contigo esto. Mira, mira para que veas que Dios no le ha hecho falta ni la sabiduría de ellos ni el poder de ellos, sino que tú que careces de sabiduría y careces de ese poder, entonces el poder de él y la sabiduría de él te ha alcanzado y te ha hecho lo que eres. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Dice, eh, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, ya sabemos, ya por este contexto, ya sabemos que Pablo, por supuesto, nos está usando a nosotros. Miren, mirémonos a nosotros mismos y entendamos que la tal sabiduría de ellos, el poder de ellos no es nada. Miremos a nosotros cuántos somos sabios, cuántos somos súper inteligentes, cuántos tenemos títulos, cuántos tenemos nada, y sin embargo hemos podido llegar hasta lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a esta gente. Este es un buen punto para nosotros aplicarnos un poquito esto a nosotros, hacerlo un poquito aplicativo, lo que hemos visto hasta aquí. Y es lo siguiente. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora esto lo entendemos, al menos yo, entiendo mejor esto aquí con Corinto, ahora entiendo mejor lo que Pablo le estaba diciendo también allá a los romanos. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque ha hecho una explicación aquí en los Corintios, lo que Pablo tenía en su corazón y su mente, lo que él entendía. Ahora, claro, por supuesto, ahora él puede sentirse, no sentirse avergonzado, sino sentirse dichoso, contento, alegre, gozoso del Evangelio, o sea, del mensaje de la cruz del Calvario. Se siente porque es poder de Dios. Y esto nos trae a nosotros, a la iglesia. ¿Por qué sentirnos a veces avergonzados por la sabiduría del sabio? ¿Por qué a veces sentirnos abrumados por la riqueza del rico o por los títulos de nobleza de los demás?
cuando sus títulos, su riqueza o su conocimiento de lo terrenal, de lo mundano, no es más que paja que sea de quemar y no tiene validez ninguna. Y nosotros que somos lo vil y lo menospreciado del mundo, que, que sufrimos y estamos sufriendo y posiblemente suframos hasta el día que nos encontremos con Él, oprobio, vivamos necesidades, angustia y tristeza. Sin embargo, cuando comparamos lo sabio, lo poderoso que tienen ellos con lo grandioso que tenemos nosotros, somos nosotros más dichosos que todos ellos. Somos más dichosos nosotros que todos ellos juntos. Y entonces Pablo le está diciendo, vuélvanse a esta dicha, olvídense de los títulos, olvídense de los griegos, olvídense de los escribas y de los fariseos, olvídense de todo ello, vuélvanse a la cruz que ustedes tienen lo mejor, lo máximo, vuélvanse a él. Céntrense en la cruz. Si ves a alguien que tiene mucho más comodidad que tú, pero no conoce a Cristo, no le envidies, di, pobre de este hombre, que su riqueza no le salvará. Cuando ves a uno fuerte y saludable y tú padeciendo algún tipo de enfermedad, y él fuerte y con su lengua pasea la tierra y maldice a Dios, di, pobre de este infeliz, que aunque es fuerte y saludable, esto lo llevará a la desdicha eterna. Mas yo, enfermo y débil, gozo ya hoy de lo que ni siquiera ellos pueden soñar. O sea, Pablo quiere que la iglesia se centre en esto y se vuelva a ello. Y disculpen que lo haga tanto énfasis en esto, porque yo lo que creo es que esto nos puede volver a nosotros definitivamente. Nos puede volver a todos nosotros definitivamente a un punto en común. Nos puede volver a todos. Y aunque hablamos la clase pasada de las divisiones innecesarias de la iglesia, ahora les digo lo contrario. Ahora le digo yo lo contrario, las divisiones necesarias de la iglesia. Las divisiones necesarias de la iglesia, y les digo por qué. La verdad divina, la sabiduría divina, el poder divino, siempre está por encima de cualquier unidad. La unidad nunca va a estar por encima de la verdad, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gloria de Él. Cuando la gloria de Él, cuando lo que es Él, cuando lo que enseña su palabra está en detrimento de la unidad, váyase de ese lugar corriendo. Cuanto antes váyase de ahí. Cuanto antes abandone ese lugar y váyase de ahí. Porque no queremos nosotros unidad a cambio de lo glorioso que hemos recibido. Antes bien, preferimos ser excluidos de todo con tal de seguir incluidos en el todo de Dios. Preferimos esto. Estoy mirando este reloj porque el otro de la vez pasada me corrió como 5 o 10 minutos. No, no sé, había una diferencia que no lo pillaba bien. Entonces, pero ya estoy pillando el que, para no robarle tiempo ni darles de más. Así que dice, sino que lo necio del mundo escogió de lo vil menospreciado. Así, verso 29, disculpe. Dice, así que a fin de que nadie se jacte de su presencia. Seguimos, porque ese está conectado con el otro. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Dios lo ha hecho de este modo, para que nadie se jacte, para que no haya ningún mérito humano que diga, no, pero espérate, yo soy salvo y estoy aquí en el cielo porque yo era tremendo filósofo. Si no, ya, vamos a ver, si no llego a ser yo un filósofo como el que soy, ah, no estaría aquí por acá, ni estaría el judío, no, pero yo guardé toda la ley, yo di todos mis diezmos, hice peregrinación a Israel y fui considerado un santo dentro de los santos de Israel. Y mira cómo yo he guardado la ley. Yo que nunca he tenido ningún tipo de delito, mírame a mí aquí, mira cómo soy. Y otro por allá, pero mira.
yo tengo bastante dinero y si no fuera por los diezmos tan grandes que yo le di a la iglesia y por todo lo que yo le aporté, yo tampoco estuviera por acá. Dice Dios, pues tú sabes que todo eso es basura. Yo lo excluí precisamente para que no haya nadie en el cielo que diga eso. He escogido lo vil y lo menospreciado. He hecho un plan que parece una tontería para el hombre. He hecho un plan que parece para los propios judíos, los que yo escogí, una locura y tropezadero, precisamente para que con ese plan que yo he hecho, solo estén conmigo aquellos que no se puedan jactar y que puedan entender mi grandeza y lo que soy yo. Por ahí va la cosa. Por ahí va lo que Pablo le dice a ellos. Dice, pero por él estéis vosotros en Cristo. Y por supuesto, ahora le está hablando lo que son en Cristo. Y ahora viene el verso 31, lapidario para esto. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y con esto va cerrando, aunque si yo creo que nos queda tiempo para ver algo del capítulo 2 porque es necesario, porque realmente no termina esta sección hasta el 2. Y vamos a ir rapidito para terminar en el 2, pero lo que quiero ahí antes de cerrar es ver esto, lo que dice el Pablo. Tenemos que seguir viendo, y los vuelvo a llevar a ustedes a donde empezamos, a las divisiones de la iglesia. Aquí dice Pablo, ¿qué cosa? Para que, como está escrito, le dice a los corintios, el que se gloríese con, como diríamos un poco contemporáneo. ¿Qué se está cargando Pablo con esta frase? Se está cargando a Apolo, a Pablo, a Cefa, a todos los demás. O sea, lo está sacando del panorama. El que quieran gloriarse, no se gloríe en Pablo, ni se gloríe en Apolo, ni se gloríe en Cefa, ni nada de esto. Ustedes gloríense en Dios, que ha hecho con su sabiduría y su aparente debilidad, que ustedes que no servían para nada y no eran tenidos como lo mejor, ahora sean lo mejor, tenido en gloria y elevado al plano de que nadie puede imaginar, hechos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, herederos de un reino inquebrantable, que vivirán por la eternidad con su Hijo. ¿Qué más podemos decir? O sea, Pablo está tratando de eliminar de acuajo esto. Ahora bien, pasemos al capítulo 2, porque verán por qué le digo que no termina esta sección. Porque Pablo, si usted ve, dice, así que hermano, cuando está diciendo así que hermano, es una frase transitoria que sigue. O sea, le sigue hablando del tema. Dice, así que hermano, o por lo que yo le he dicho, o como le he venido diciendo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelve Pablo lo mismo. Recuerden, hermano, cuando yo fui a ustedes, yo no fui, o sea, a anunciar el testimonio de Dios, no fui con qué, con excelencias de palabra. Recuerden que para Pablo esta excelencia de palabra tiene que ver con qué, con la retórica de la filosofía griega, o con, o con la, o con la fanfarronería de los judíos, aquellas palabrerías que para nada servía. Recuerden aquel hombre que estaba junto con el, eh, con el hombre en el altar. Recuerden, aquel judío tan pomposo y tan creyente en sí mismo, y aquel pobre publicano recaudador de impuestos lleno de pecado, que llegaron los dos al altar y uno dijo, yo que he diezmado siempre, yo que, bueno, se pulió, como decimos allá, se pulió él delante de Dios, se puso muy bonito delante. Y el otro golpeaba su pecho y decía, infeliz, o sea, hablaba de sí mismo, decía, sé propicio a mi pecador, golpeándose el pecho. Si el apóstol Pablo, ¿vos sabés qué? Cuando yo fui allá, no fui ni siendo un fanfarrón judío con su traje adornados, ni mucho menos, ni tampoco fui con la palabrería de los griegos. Dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelve de nuevo. Cuando yo fui a ustedes, fui a predicar el evangelio, no fui a otra cosa.
Yo no fui a que nada llamara la atención sobre mi persona ni sobre la persona de nadie más. Yo fui a ustedes a que sus ojos fueran llevados a la cruz de Cristo, que los corazones de ustedes quedaran rendidos por el mensaje de la cruz de Cristo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, temor y temblor. Apóstol, no me vieron ustedes con esa seguridad y con esa autoestima tan elevada que tienen esta gente. No, yo estuve entre vosotros con temor y con temblor, dependiendo totalmente de Dios, sabiendo que si Él cierra la boca y detiene su mano, todo lo que yo haga es pura basura. Estaba con ese temor y ese temblor delante de ustedes porque yo dependía de Dios para hacer todo lo que estaba haciendo. Dice, y ni mi palabra ni predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vuelve Pablo a lo mismo. Vuelve Pablo a lo mismo. Sino, dice, sino con demostración del espíritu y poder. O sea, hablando de nuevo de lo que viene de Dios. O sea, respaldado por Dios y usado por Dios. Cuando yo fui para allá con ustedes, respaldado y usado por Dios. Para que vuestra fe no esté fundado en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí vuelve Pablo a arremeter contra la sabiduría de los hombres y contra los hombres. Ya, en otras palabras, no sean tontos. Dejen de creer tanto en los filósofos. Dejen de pensar tanto en Pablo, en Apolo, en Cefas. Piensen en Jesucristo. Piensen en el mensaje de la cruz. Y esos problemas van a quedar resueltos. Ya del verso 6 en adelante, sí podemos ya decir que ya pertenece a otra porción que ya vamos a ver más el jueves próximo, si Dios así lo permite. Espero hayamos disfrutado esta parte y que nos prepare para lo que viene.